y ya después le pedimos a los colegas que nos lo pasen. Bueno, entonces, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días de diferentes partes del mundo que nos siguen. El día de hoy, nuestro ciclo de conferencias, tenemos a una invitada muy especial y muy querida amiga, la doctora Almudena Gómez, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. La doctora nos va a presentar un estudio bioarqueológico en la Quemada, Zacatecas. Agradecemos muchísimo su conexión. También tenemos a un invitado especial conectado desde España, el doctor Miguel Botella. ¿Quién no ha leído el clásico libro sobre las alteraciones y aprovechamiento del cuerpo humano? Es un texto clásico desde varios puntos de vista de la antropología física, antropología biológica, arqueología, y creo que es de los más vendidos en México o de los más consultados. Consultados. Muy bien, entonces, pues le doy la palabra a la doctora Adriana Macías, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y el Departamento de Antropología, la licenciatura en Arqueología de la Universidad de Zacatecas, Autónoma de Zacatecas, pues les da la bienvenida. Y adelante, doctora, es todo suyo. Hola, pues buenas tardes, tardes, noches, días. Un placer saludarlos otra vez en esta tarde de jueves. Esperemos que la estén disfrutando y que como nosotros también estén abiertos a oír y hacer todos los comentarios y aprender muchísimo de esta vista de la quemada. Tenemos a una invitada de lujo, como ya dijo Gil, y pues van a disfrutar también mucho de su experiencia, de su conocimiento. La idea es que podamos platicar con ella así a gusto, una tardecita pues de café, donde ustedes puedan preguntarle a ella que conoce los materiales, que trabajó con ellos, cosas pues que les parezcan interesantes o puntuales, y en ese sentido pues disfrutarla mucho. Afortunadamente, bueno, la tenemos aquí a mano y ella está dispuesta a aguantarnos la tarde un poquito, a contestarnos todo lo que nos surja de duda. Pues bueno, ya no le doy muchas vueltas al asunto. La voy a presentar y leo un poquito una reseña muy pequeña de su currículum, porque ella ha hecho muchísimas cosas, pero quiero que la conozcan los que a lo mejor apenas van a ver un poquito de su trabajo y después de esto se van a volver adictos a consultar. Bueno, la doctora Almudena Gómez Ortiz, como bien decía Gil, es docente investigador de la Unidad Académica de Antropología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero también colabora con la Fiscalía General del Estado de Zacatecas como perito en antropología forense. Es licenciada en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid, España. Obtuvo la maestría en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Es máster en Antropología Forense por el Departamento de Antropología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, España. Y cuenta con un doctorado en Historia Colonial por la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Como líneas de investigación trabaja bioarqueología, que es de lo que nos va a hablar un poco, y también trabaja condiciones de vida y salud de antiguas poblaciones americanas y antropología forense. Actualmente su proyecto de investigación es análisis bioarqueológico de los restos del osario del sitio arqueológico de La Quemada, Zacatecas, enfocado hacia la identificación de prácticas rituales y culturales que pueden ser detectadas a través de huellas presentes en material óseo. Y bueno, los dejo con ella. La dinámica, como ya lo saben, los que han sido constantes en estas charlas, es estar haciendo sus comentarios o preguntas en el chat para, una vez finalizada la charla, poder abrir, el diálogo. Esperemos que la disfruten y pues los dejamos con la doctora. Gracias.
Muy buenas tardes, noches para algunos. Muchísimas gracias por estarme acompañando este ratito. Les voy a compartir una de mis investigaciones para inclusive para aquellos que no están familiarizados con la arqueología ni la antropología física, conozcan esta fascinante línea de investigación que se llama bioarqueología. En este caso nos vamos a centrar en un sitio que está ubicado en la zona sureste del actual estado de Zacatecas, en México. Es un sitio arqueológico cuya parte ceremonial es la excavada principalmente. En el valle es donde se encuentran las unidades de carácter doméstico, donde estaba la población del Valle de Malpaso. Pero en el centro ceremonial, arriba de estas plataformas que ustedes pueden ver en la fotografía, en uno de los niveles superiores, se halló un osario, un receptáculo de piedra circular, donde para sorpresa de los arqueólogos que lo excavaron, aparecieron numerosos restos óseos. Actualmente estoy trabajando estos restos óseos para realizar el análisis desde el enfoque bioarqueológico, y les voy a presentar cuáles son los primeros antecedentes, tanto arqueológicos como de antropología física, que yo he consultado para realizar mi investigación. Obviamente primero tuve que empaparme sobre todo lo que es el contexto arqueológico, quiénes lo habían excavado, qué habían encontrado, con qué características habían encontrado tanto los vestigios materiales como los restos óseos, y consulté a Noguera, García Vega, Margay, Moédano, Armillas, Núñez Kelly, Trumbull, Nelson, Legeman. Todos ellos han estado de manera constante, si bien intenté, porque pues bueno, no siempre hay recursos económicos para estar abordando investigaciones arqueológicas, sobre todo en un sitio tan grande, con una expansión geográfica como la Quemada hasta el Valle de Malpaso, en dirección a lo que es Villanueva. Y todos ellos estuvieron haciendo exploraciones arqueológicas, algunos nada más abordando trabajos de recorrido de superficie, de prospección arqueológica, y en otros casos excavaciones propiamente dichas. Estos fueron los primeros arqueólogos que han estado trabajando áreas, intentando vincular la parte norte, la parte sur, y estableciendo patrones de distribución arquitectónica. Como antecedentes antropofísicos han sido menos los que yo he podido consultar, porque ha habido muy pocos antropólogos físicos que han trabajado el sitio, el material óseo recuperado de este sitio arqueológico, de este yacimiento. En 1960, por ejemplo, fue Folhaber, Johanna Folhaber, después siguió Kelly, Abbott Kelly. Anteriormente, inclusive estas personas habían estado haciendo recorrido de superficie en otros sitios aledaños, como por ejemplo el sitio de Pilarillos, para establecer analogías entre los dos sitios, pero propiamente ya con restos obtenidos de la zona ceremonial de la Quemada. Ya un trabajo más formal fue el de Pilloan y Mansilla en 1990, y ya posteriormente Nelson y Darling, y en la última de las intervenciones antropológicas fue el de Christopher Neal en 1998, que él sí se concretó en los restos obtenidos en el osario del que yo les voy a hablar después. De hecho, gracias a sus trabajos, a su investigación, leí el informe técnico que él brinda a Lina en 1999-2000, y es cuando yo despierta en mí la curiosidad por saber qué es de estos restos óseos que después de Neal habían sido abandonados en una bodega del centro INAH Zacatecas, y pues es como surgió la inquietud por ver qué estaba pasando con ellos, y metí el proyecto bioarqueológico al Instituto Nacional de Antropología e Historia de aquí de México. Desde entonces pues lo estoy abordando, y pretendí ver varios aspectos que les voy a desarrollar ahora, les voy a compartir a todos ustedes. Conozcamos el contexto arqueológico. Bueno, les decía que esta muestra, yo solo me voy a basar en la muestra osteológica.
corresponde a un periodo que, de acuerdo a las capas estratigráficas que han determinado los arqueólogos, corresponde al periodo epiclásico. Les pongo ahí, para quienes no estén familiarizados con los fechamientos mesoamericanos, es del 600 al 900 después de Cristo. Concretamente procede de un área ceremonial y es un osario, o sea, es un depósito de huesos donde vamos a ver ahora están representados distintos individuos. Algunos son jóvenes y la verdad es que otros pues, son de edad adulta. Ahora les voy desglosando la información que obtuve. El osario, este es el dibujo que realizó Jaime Castrellón Esparza, es un dibujante magnífico que tenemos en la Unidad Académica de Antropología de la unidad de la Universidad de Zacatecas. Él hizo el dibujo cuando trabajaba con Christopher Neal. Esto fue rescatado de los informes técnicos del arqueólogo Christopher. Ven ahí una estructura circular. Dentro de la estructura circular, que está en los niveles superiores, les comentaba yo, del sitio ceremonial del yacimiento, dentro de esta estructura circular de piedra se encontraron muchísimos cráneos, huesos largos y mandíbulas. Christopher Neal, que fue quien lo excavó, por supuesto en colaboración de otros arqueólogos, algunos de ellos de Lina, encontró, dice que había una disposición ordenada, que por un lado estaban los cráneos, por otro lado estaban los huesos largos y en otro de los puntos cardinales estaban las mandíbulas. Lamentablemente él no nos aclara, hubiera sido interesante para ver patrones funerarios, si los cráneos hubieran tenido qué orientación realmente tenían, si los cráneos hubieran podido estar al norte, las mandíbulas al sur y los huesos largos al este, por ejemplo. Pero no nos brinda esta información. ¿Qué es lo que yo hice cuando me encuentro las cajas en las bodegas del centro INA Zacatecas? Y bueno, pues algunas la verdad es que colapsadas con la humedad y por el paso del tiempo. Empiezo a intentar establecer patrones pues tanto de costumbres funerarias como intento ver patrones de prácticas culturales, si es que las hubiera inicialmente. Intento establecer vínculos con los grupos de edad, quienes presentaban este tipo de prácticas, quienes no. Y fue un poquito, al principio, un poco frustrante porque casi no había informes técnicos a los que recurrir y de los que obtener la información del registro arqueológico, de cómo se encontraron los restos. Yo nada más tenía las cajas llenas de huesos, pero yo no sabía cómo habían aparecido, bajo qué ordenamiento espacial. Empiezo a analizarlos y me empiezo a dar cuenta de que algunos de estos restos óseos aparecieron no dentro del receptáculo que ven ustedes en la pantalla, sino fuera, también fuera de este osario, de esta estructura que fue creada con esta función, recibir los huesos, sino que también en el piso de la plataforma, de este nivel de la quemada, se encontraban también un montón de huesos aquí. Lo que representó toda esta zona, lo que estuvo aquí dibujando el maestro Jaime Castrellón, son cráneos, parece ser. Entonces me encuentro como que el origen, la ubicación, la localización geográfica de la muestra procede tanto del interior del osario como fuera. No sé si porque se llenó el osario, desconozco la información del contexto arqueológico. No sé si se llenó el osario en algún momento y entonces tuvieron que empezar a depositarlos fuera, o eso está respondiendo a alguna deposición diferencial de los que van dentro y de los que iban fuera del osario. ¿Bajo qué criterios? Es lo que desconozco. ¿Qué es lo que empiezo a ver yo? Pues por supuesto, analizo las características de la muestra. El depósito, para el caso de los restos que están fuera del círculo de piedra que acaban de ver, es un depósito directo. Estaban deposicionados directamente en la plataforma. El depósito indirecto obedece a los que están dentro del receptáculo de piedra. Y todos son entierros secundarios. Todos están desarticulados, no guardan posición anatómica.
Este material lo empiezo a analizar, lo empiezo a ordenar y a catalogar y pues para mi sorpresa corresponde a individuos de diferente sexo y de diferente edad. ¿Por qué para mi sorpresa? Porque uno de los objetivos que vinculo con mis hipótesis de trabajo en el proyecto que presento al Instituto Nacional de Antropología e Historia es que iban a ser nada más hombres a los que yo quería ya verles cara de cautivos de guerra y por tanto pues personas dentro de un rango de edad entre los 20 y los 30 años. Y me encuentro con la sorpresa de que también hay niños. Empieza obviamente a cambiar mi visión sobre lo que puede estar aquí enterrado. El material consta de más cráneos. Lo que ocurre es que yo los que he podido encontrar completos y por tanto realizar un análisis macroscópico de ellos son 19. Actualmente hay una tesista mía que está haciendo un estudio sobre esta misma colección. Ha tenido la santa paciencia de que se ha puesto a reconstruirlos y ha obtenido bastantes más. Pero yo los que les voy a presentar aquí nada más son 19 cráneos completos, 70 mandíbulas y 209 huesos largos que ahí les estoy pues desglosando. Son 44 húmeros, 24 cúbitos, 35 radios, 87 fémures, 66 tibias y 34 perones. Les recuerdo que les comentaba que Christopher Neal dice haber encontrado lo que son los cráneos todos colocados en un lado, no sé cuál, a qué orientación astronómica pudiera corresponder, pero que los cráneos estaban todos ellos colocados en uno de los rincones del osario, las mandíbulas estaban todas ordenadas, pero en otro montículo aparte, y los huesos largos en un tercero. De entre todos estos restos óseos, pues yo entonces empiezo a establecer qué es lo que voy a ver, qué es lo que puedo, qué información bioarqueológica puedo obtener de ellos, a través, por supuesto, de marcadores osteológicos visibles. Yo no iba a usar microscopio óptico ni microscopio de barrido, toda mi metodología es macroscópica. Entonces los indicadores osteológicos que establezco pues los agrupo en prácticas rituales, prácticas culturales y condiciones de salud y de vida. Sin saber muy bien todavía qué me voy a encontrar, porque yo apenas estaba familiarizándome con los restos óseos. Para ello, obviamente necesito establecer unos patrones, unas metodologías de investigadores que ya han trabajado sobre el tema, que han establecido todas las bases y a los que yo voy a seguir para desarrollar mi estudio. Para ver indicadores de prácticas rituales, es decir, de aquellas huellas de manipulación intencional que dejan los individuos, las personas, sobre los huesos, que pueden ser tanto huellas de corte como pueden ser traumatismos, huellas muchas veces cicatrización ya sanada de traumatismos peri o post-mortem, en el caso de las rituales, pues yo empiezo a investigar a todos estos investigadores, donde por supuesto no podía faltar mi adorado profesor Botella, por supuesto. Empiezo a consultar desde crónicas de la colonia. Por supuesto me voy a las fuentes etnohistóricas, eso no podemos nunca dejarlo de lado. Leo a Guillermo de Santa María, porque él estuvo en el área cultural de donde procede esta muestra osteológica, y me sigo con todos aquellos que desde el punto de vista de la antropología física han establecido modelos, metodologías a seguir acerca de huellas de corte intencional en restos óseos. Ahí está Botgelli, está Pilloan Mastrana, por supuesto está Mansilla,
está Nelson, White, Turner, que es uno de los que más ha estudiado sobre la cultura Anasazi, y también él se ha centrado en huellas de corte. Cabrera, Pereira, Bullenstein, Botella y Alemán, Turner and Turner, por supuesto, Hulbur. Consulté a todos estos autores, de todos ellos me empapé de que cómo identifican huellas de corte, dónde se localizaban, cómo se identificaban, cómo no confundirlas con aquellas huellas que son producto de procesos tafonómicos, y empecé a establecer mi propia metodología, cuáles eran visibles en mi muestra ósea, porque no todos ellos eran visibles. Está muy deteriorada la muestra, también les comento, algunos huesos, yo no sé si estuvieron superpuestos pues al aire libre en algún momento. Les digo, desconozco lo que es el contexto arqueológico, yo no los excavé, yo ya los encontré en una bodega, pero están muy, muy deteriorados. Y luego ya empiezo a basarme en estos autores a los que consulto para ver qué encontrar en cráneo, qué encontrar en mandíbula y qué encontrar en restos, en huesos largos, porque son los elementos óseos que conforman la muestra de estudio. En cráneo veo que ellos indican que se debe uno de fijar en frontal, en parietal, en temporal, en arco cigomático y en hueso nasal. Y entonces me doy a la tarea de empezar a buscar todos estos marcadores, estas huellas de corte intencional en estas áreas anatómicas concretas de los cráneos que tengo. En huesos largos, pues todos ellos indican BTA, epífisis proximal, epífisis distal y diáfisis. Por supuesto, dependiendo de dónde encuentre uno las huellas de corte, es el tipo de práctica ritual que realizaron sobre esos esqueletos. Entonces empiezo a ver qué es lo que yo tengo, dónde encuentro estas huellas de corte, y por tanto paso, ahora les voy a mostrar las fotografías de la evidencia osteológica de dónde están estas huellas de corte, y empiezo a darme cuenta que las que yo encuentro obedecen a estas 4 prácticas rituales. Obedecen a escalpelamiento, ahora se lo voy a demostrar, a desarticulación mandibular, les perforaban el vértex, y algunos tienen huellas de descarnamiento. Yo supongo que todos estos constituyen un proceso dentro de las prácticas rituales que ellos brindaban a sus muertos, y forman parte de todo un protocolo funerario, un protocolo ritual. Ahí ahora les voy a mostrar las fotografías en este orden: escalpelamiento, desarticulación mandibular, perforación de vértex y descarnamiento. Me di cuenta de que todas las bóvedas craneanas, todas absolutamente, tenían huellas longitudinales y recorren, digamos, de manera paralela la sutura sagital del cráneo. Algunos, muy pocos, intenté también establecer un patrón. Yo quería ver si, por ejemplo, a las mujeres les realizaban, encontraba yo algún tipo de patrón de huellas de corte en los cráneos femeninos y otro patrón de huellas de corte en los cráneos masculinos. No pude establecer ese patrón, honestamente. Sí encontré que algunos recorrían de manera longitudinal, de delante hacia atrás, los cráneos, como este en concreto. Podemos ver aquí las huellas de corte, y lo recorren hasta atrás, hasta el occipital. Son huellas de corte que fueron realizadas con una mano muy firme, no dudaron. El trazo es continuo, no se ve que se pararan, que estuvieran interrumpiéndolo, es como un trazo continuo con mucha seguridad, de delante hacia atrás. Hay otros en cráneo que son más cortos y nada más se encuentran en sutura sagital, y algunos en el hueso frontal. Estos son más cortos, también muy firmes y paralelos entre sí todos, pero sí los hubo que recorrían longitudinalmente de delante hacia atrás el cráneo.
Les presento otro detalle. Este recorre la sutura sagital y pueden ver aquí estas inclusive cómo se entrecruzan, ya no son tan paralelas, se superponen, unos trazos se superponen a otros, como si hubieran persistido en esa zona, hubieran estado cortando en esa zona. Aquí en cambio ven que parte otra de ellas de manera transversal, mucho más largas, pero son más profundas las que vemos en la parte central de la imagen. Y las que les comentaba yo de que son muy cortitas, paralelas, pero muy cortas. Los trazos son muy cortos en el frontal, en el hueso frontal. Algunos sobre la sutura sagital, coronal, y otras por delante de la sutura coronal. Yo aquí es donde me di cuenta de que no podía establecer un patrón. Lamentablemente quise ver, creía que iba a encontrar, inicialmente yo creía que iba a encontrar huellas de corte recorriendo de lado a lado la sutura coronal, porque así es como pues actualmente inclusive realizan las autopsias. Aquí en México al menos, cuando he presenciado alguna, hacen una línea transversal de oreja a oreja, siguiendo la trayectoria de la sutura coronal, y ya entonces hacia atrás levantan el cuero cabelludo y sale todo el cuero cabelludo y se expone toda la bóveda craneana. Yo creía que ellos iban a haber hecho lo mismo y entonces esperaba haber visto huellas que fueran de lado a lado, pero siguiendo la dirección de la sutura coronal. Y no, mi sorpresa fue que son longitudinales, no transversales, y además la que dura sagital. Es principalmente la que siguen. Es decir, por delante, o sea, por en medio de la cabeza es por donde cortaron. Luego seguí estudiando el resto de los elementos óseos que yo tenía en la muestra esquelética y sí había huellas muy claras de desarticulación mandibular. Lo encuentro en la rama ascendente, muchísimas. Pueden ver como en este caso hay un agrupamiento en esta parte superior y otro en esta parte inferior. Unas son muchísimo más profundas que otras. Y todas las mandíbulas presentan todas ellas. Ahí sí dije, pues obviamente para desarticular y cortar toda la musculatura que está articulando la mandíbula con el cráneo. Encontré un caso, nada más un caso que les quiero compartir, de un corte justo a los lados de lo que es el agujero nasal. Este me desconcertó porque la verdad es que es el único de toda la colección. Es un cráneo de un individuo masculino y él presentaba, les voy a enseñar el acercamiento, este detalle. Él presenta estas huellas de corte tanto arriba en la sutura nasal como a los lados. Si podemos ver aquí también como hay unas huellas de corte. Es el único, el único. Busqué en las fuentes etnohistóricas y sí encontré un cronista que comenta que los indios chichimecas, bajo esa visión, ¿verdad?, que se tenía de ellos, de que eran bárbaros, nómadas, que pues, practicaban el canibalismo ritual. Encontré una cita, una mención de que a los cautivos de guerra, como castigo, se les cortaba la nariz. Yo llegué a pensar que a lo mejor este señor era cautivo de guerra y le cortaron la nariz, pero es que no puedo generalizar. Es el único caso que se encontró de toda la muestra ósea. Volví a revisar todos los cráneos y ninguno de ellos presenta este patrón. Si bien sí el de desarticulación mandibular y el de escalpelamiento. Ese sí, eso es generalizado. Hasta en subadultos. También en cráneos de subadultos se encuentran estas huellas de corte. ¿Qué es lo que tenían algunos? Nada más algunos de ellos. Una perforación en el vértex. Algunos muy bonita, muy limpia.
en bisel se ve muy bien cómo fue practicada a través de la técnica del desgaste y obviamente esto demuestra lo que algunos investigadores han dicho de esta zona norte de Mesoamérica, donde a modo de móviles colgaban de las estructuras cráneos humanos. Sí, dicen las fuentes también, las fuentes españolas, que ellos llegaban a algunas ciudades y encontraban, pudieron observar cómo todavía pendían de las vigas de madera cráneos, obviamente todos ellos colgados de la parte superior, que es el vértex. Aquí tendríamos la evidencia osteológica de que efectivamente algunos eran colgados. No son zompantlis, no son perforaciones en parietales que pusieran en palos de madera para exhibir los cráneos, como encontramos en el centro de México, por ejemplo, en Tlatelolco. Aquí nada más perforan el vértex con la intención de colgarlos, lo que se ha llamado móvil para el norte para el septentrión de Mesoamérica. Les pongo un acercamiento, un detalle. Entonces, bueno, sí los exhiben, efectivamente, esto corrobora lo que dicen las fuentes etnohistóricas, los exhibían. ¿Con qué intención? Pues algunos dicen que para generar fiereza, para que cuando los cautivos de guerra entraban a la ciudad, sintieran miedo para ver colgadas las cabezas de las personas. Pero otros investigadores afirman que no necesariamente son cautivos de guerra, que lo que hacen es exhibir, exponer los cráneos de sus antepasados. Es una especie de homenaje hacia los muertos. Así como colgaban cráneos, he encontrado húmeros, curiosamente solo húmeros de todos los huesos largos que componen la muestra osteológica que les estoy presentando, solo los húmeros, algunos húmeros, no todos, y en su parte distal presentan una perforación que demuestra, también por desgaste, técnica de desgaste, que demuestra que efectivamente fueron colgados también. Entonces, bueno, unos lo consideran culto a los antepasados, otro, pues de alguna manera, denostar fiereza y mucha fuerza frente al adversario. Aquí les presento, vean cómo es un fémur de un individuo subadulto. O sea, claramente ese niño o niña no había todavía concretado los procesos de unión epifisiaria. Vean cómo tienen la cabeza femoral todavía separada, apenas estaba fusionando. Se ve que no había concluido la unión de procesos epifisiarios y tienen huellas de corte. También fueron desarticulados, también los niños. Entonces, quienes apuestan porque son cautivos de guerra, de acuerdo también a la evidencia osteológica que se ha encontrado en sitios como Pilarillos, pues dicen que agarraban parejo a toda una población, la tomaban presa y a todos los sacrificaban, los desarticulaban y los inhumaban. Bueno, luego les digo cuál es mi opinión al respecto. Pero esta es la evidencia de que también los subadultos, también los niños, todos los huesos en epífisis distales, esta es una tibia, por ejemplo, o en la epífisis distal, huellas de corte muy cortitas, muy limpias, que supongo que estaban desarticulando la musculatura que da sujeción al tobillo. En otros casos, encontramos epífisis distales de húmero, que supongo que aquí lo que estaban desarticulando, pues es toda la masa muscular y tendones que permiten la flexión y extensión del codo para desarticularlo. Finalmente la práctica que detecto es la desarticulación del cuerpo humano. Aquí les muestro dos cosas, tanto las huellas de corte que pueden ver nuevamente, como el agujero que yo les decía que tienen algunos húmeros. Hubo algunas personas, algunas investigadoras que
que me decían cuando presenté este trabajo en un congreso, me decían, ¿y cómo sabemos que esa perforación que presenta, en este caso el húmero, no es una perforación natural que presentan algunas personas por su carga genética, que la tienen? Y sí es cierto, cuando estuve en Granada, pues precisamente con el doctor Botella, sí salió en algún momento este tema. Y también investigadores de allí me comentaban, es que hay personas que por genética presentan una perforación en la parte distal del húmero y no obedece a ninguna patología ni a ninguna práctica ritual. Bueno, en el caso de los húmeros que yo encontré aquí depositados en el osario, sí puedo decir que se ve la huella de desgaste. En este caso sí son perforaciones intencionales. Se veía cómo fueron por fricción probablemente, fueron provocando la abrasión del hueso. Se alcanza a ver de manera escalonada la fricción y hasta que se adelgaza, de hecho se adelgaza la parte periférica del agujero y terminan haciéndole la perforación, el hoyo. Yo aquí sí creo honestamente que se trata de una manipulación intencional. Los perforan y esta sería la evidencia osteobiológica de lo que dicen las fuentes etnohistóricas, de que también colgaban huesos largos. No solo colgaban los cráneos, sino que también colgaban brazos, y ellos dicen brazos y piernas. Yo solo he encontrado húmeros perforados, honestamente. Aquí sí, no, yo no sabría decir, no me atrevo a decir si los colgaban con partes blandas o los colgaban ya limpios los huesos. Creo que es la segunda opción, porque si están desarticulando, tenemos las huellas de corte, de que están quitando tendones y músculos, pues infiero que estaban limpiando los huesos, los limpiaban antes de ser exhibidos. Pero sabemos que en los zompantlis, por ejemplo, del centro de Mesoamérica, sí a veces los exhibían con partes blandas. Aquí esta, por ejemplo, se la presento porque para mí es una de las pruebas de que los están limpiando antes de exhibirlos. Esta es una diáfisis, estas no son epífisis ni distales ni proximales, es la diáfisis. Entonces, si encuentro huellas de corte en la diáfisis, creo que pudiera estar indicando que los están descarnando. Aquí ya no sería una desarticulación, pero sí es un descarnamiento. Y si es así, pues los están limpiando, les están quitando la carne. Esto es lo que yo pude ver como evidencia de prácticas rituales identificadas en este material. En otros sitios arqueológicos de la misma región probablemente han encontrado huellas de lo que algunos autores afirman ser evidencia de canibalismo. Yo aquí no he encontrado para nada en la quemada evidencia de canibalismo. Para ello tendría que haber estado cocido el hueso, entre otras cosas. Y una de las cosas que me enseñaban en Granada precisamente era que cómo identificar huesos cocidos precisamente. Y eso es evidencia de que si los cocieron, muy probablemente es que estaba encaminada a la práctica del canibalismo ritual. Yo no hay ningún hueso cocido en la quemada. Entonces yo, para el material de este sitio en arqueológico en concreto, perdón, no puedo afirmar que hubiera canibalismo. No sé, para nada. Pero no digo que no lo hayan encontrado en otros sitios arqueológicos de la región. El segundo objetivo de mi investigación era identificar prácticas culturales. Yo esperaba ver mutilación dentaria, buscaba de hecho ansiosamente ver mutilación dentaria y deformación craneana como se ha encontrado en otros sitios, en otras colecciones, ¿no? de Mesoamérica, pues, del área maya, por ejemplo. Aquí, si bien hay muchísimos cráneos con deformación craneana y concretamente el tipo tabular erecta, no hay tabular oblicuo aquí, no la hay. Revisé todos los cráneos y todos responden a tabular erecta. Tampoco en la quemada hay ningún caso en esta colección, en esta muestra encontrada hasta ahora, no hay tampoco ningún caso de mutilación dentaria. No lo hay.
he estado consultando a algunos investigadores que han hecho un estudio del sitio de Chalchihuites en Altavista, también aquí en el estado de Zacatecas, y me comentaban que encuentran también tabulación erecta, siempre es deformación tabular erecta, siempre, eso sí podemos establecerlo como un patrón, y que tampoco han encontrado mutilación dentaria. Pues quizá podríamos empezar a establecer algunas diferencias con el centro de Mesoamérica y con el sur. Es lo único, de prácticas culturales, la única identificada hasta ahora. Incluso encontré un caso muy bonito que se lo presento porque a mí me fascina, ¿verdad? Este en concreto es la depresión suprainiana que dejó la banda deformatoria. Le pusieron una banda deformatoria a un individuo, solo la encontré en un cráneo, en un individuo. Se ve como le anudaron atrás, le pusieron la banda deformatoria, probablemente con sus tablas correspondientes. Ya hemos leído mucho, sobre todo al maestro Arturo Romano, que nos habla de cómo colocan las tablas en frontal y en occipital, cómo las sujetaban con una banda y las iban apretando el nudo progresivamente, iban apretando el nudo para ejercer presión y provocar este tipo de deformación que vemos en esta imagen. Y yo sí encontré la huella de la depresión suprainiana, es la parte trasera del cráneo, es donde tenemos el inion en el occipital, y le apretaron tanto el nudo, pues que obviamente esto se hace en bebés, en cráneos de niños que todavía no están unidas las suturas craneales, son huesos maleables, de alguna manera, se les puede dar forma, moldear, y aquí pues en esta persona dejaron la huella de tanto que le apretaron el nudo, le sumieron parte del hueso occipital, y ahí tenemos la evidencia osteológica de ello. Después, ¿qué otro objetivo tiene mi investigación? Los indicadores sobre condiciones de salud, de vida en general. Aquí pude identificar este tipo de indicadores que les enlisto, y ahora les voy a poner fotografía de cada uno de ellos. Identifiqué osteomielitis, identifiqué periostitis, hiperostosis porótica, traumatismos, muy pocos, yo esperaba encontrar muchos más, hasta esperaba encontrar, pues si dicen que son cautivos de guerra, pues yo esperaba encontrar los traumatismos con sus fracturas, ¿no? Los golpes, algo así muy dramático, traumatismos craneales, y no, para nada. Es una de las cosas en las que yo me baso para decir que no son cautivos de guerra, pero pues ya en las conclusiones les expongo mi interpretación. Muy pocos traumatismos. Yo solo he encontrado 2 de toda la muestra ósea, 2. Y los alumnos que están colaborando conmigo, realizando estudios de investigación, tampoco han encontrado más. Pero bueno, sí hay 2. Ahora les pongo la imagen. Exostosis auditiva, eso sí me sorprendió mucho. Ahora también les presento la exostosis auditiva, les explico muy brevemente qué es para quienes no sepan realmente de qué se trata. Y desgaste dentario, muchísimo. Es una población que tiene un desgaste dentario, la verdad, muy, muy severo, muy severo. Entonces lo voy presentando y les voy diciendo lo que interpreto de cada uno de ellos. Osteomielitis. Hay huesos que presentan una osteomielitis tan dramática como esa. La osteomielitis obviamente pues, obedece a un proceso infeccioso. En algunos casos pues, llega la infección a nivel sistémico y provoca este tipo de neoformación
de hueso, malformaciones de hueso, con agujeros secuestros, se llaman secuestros óseos, con espículas. Bueno, este individuo en concreto sufrió algún tipo de infección muy, muy severa, a causa de que puede hasta ser una caída, un traumatismo con fractura no sanada o no atendida debidamente, y puede dar este tipo de infecciones tan severas que se evidencian en lo que ustedes están viendo. Hay muchísimas causas de la osteomielitis. Algo menos dramático, más leve, es la periostitis. Los huesos largos presentaban periostitis. La periostitis son estas líneas longitudinales que pueden apreciar en la fotografía, paralelas entre sí, que recorren de manera longitudinal el hueso. ¿A qué obedece la periostitis? Es un indicador de salud que habla de infecciones. Las infecciones pueden inclusive ser originadas por frecuentes parasitosis. Hay muchas causas que no voy a ponerme a desarrollar ahora, pero sobre estas infecciones que se expresan de esta manera con periostitis. Encontramos también hiperostosis porótica. La hiperostosis son estos puntitos que ven aquí en esta parte localizada. Lo llaman piel de naranja también a la hiperostosis, porque sí tiene la presencia de una cáscara de naranja con sus agujeritos. Todos los cráneos tenían hiperostosis porótica. Todos. Pero ahora les voy a dar cuál es mi versión, porque según esto, la hiperostosis porótica, la causa más general que puede provocarla es la anemia, presencia de anemia. Entonces, pues uno se va a pensar que la gente no estaba bien alimentada, o que tuvo algún tipo de desequilibrio nutricional en su dieta. Yo no lo creo en el caso de esta población, nada más en el caso de esta población. El que todos los cráneos tengan presente en hiperostosis porótica, desde inicial hasta su grado más severo, junto con el hecho de que gran parte de los cráneos presentan también deformación craneana, me hace pensar que es la práctica cultural de la deformación craneana la que está de alguna manera estresando biológicamente al hueso, y está provocando la aparición de la hiperostosis porótica. Mi interpretación es que en este caso concreto no obedece a la anemia, sino a la práctica cultural de la deformación intencional craneana, que vimos como inclusive puede ser muy, muy severa en algunos casos por la imagen que les puse de la depresión suprainiana, cómo le hundieron el ilion a esa persona. Pero bueno, tenemos presencia de hiperostosis porótica. Les decía yo que solo tuve 2 traumatismos presentes en la muestra ósea. Donde se ve hasta cabalgamiento, hubo un cabalgamiento del hueso, se fracturó y tuvo una regeneración y una reacción perióstica grande. Ahí se ve, como pueden ustedes ver, toda esta reacción alrededor de la fractura, de la línea de fractura, y sí hubo un ligero cabalgamiento, lo que implica que no recibió una atención adecuada a esta persona, no le colocaron el hueso, o no permaneció en reposo. Sí, entonces pues le cabalgó el hueso, no le sanó de una manera adecuada. Y el otro traumatismo que encontré nada más es un traumatismo en el hueso nasal. Tenía la nariz rota, se rompió la nariz, pero son los únicos 2. No hay evidencia de más traumatismos que terminaran en fractura. Por lo que yo les digo, que para mí no son cautivos de guerra. Yo no veo violencia en esta sociedad, no estoy viéndola. Son cosas que podían haber sucedido perfectamente con un accidente, una caída. Si hubieran sido cautivos de guerra, hubiéramos encontrado muchísimos traumatismos cráneoencefálicos, hubiéramos encontrado muchos brazos rotos, muchas piernas rotas, y no es el caso de esta colección. Y el último indicador que les comentaba yo que encontré es la exostosis auditiva. La exostosis auditiva es una excrescencia ósea que aparece en el conducto auditivo. Es esta bolita para los que no
no identifiquen el indicador. Nos sale una secreción de hueso que se va generando en el conducto auditivo, en los casos más severos lo llega a tapar totalmente, causando, por supuesto, la pérdida de audición de la persona. Se vuelve, pues se queda sorda. ¿Por qué me extrañó la exostosis auditiva? Porque pues Dutour y otros autores que han hablado sobre esto afirman que obedece a la práctica del deporte en aguas del buceo, de la práctica del buceo concretamente como deporte en aguas frías. Es decir, casi te dicen que tiene que ser buceador para que tenga una persona exostosis auditiva. Y pues bueno, habría que ver dónde hay ojos de agua profundos cerca del sitio de la quemada. Hay un arroyo que ahora es intermitente, en aquella época parece ser que era de agua constante, pero no es profundo como para generar la exostosis auditiva. Entonces, pues habría que investigar. Tengo 3 casos, hay 3 cráneos, 3 específicamente que tienen exostosis auditiva. Y no es bilateral, no lo tienen en los 2 conductos auditivos, lo encuentra uno nada más en uno de ellos. Yo creo que puede obedecer probablemente a infecciones muy severas, a otitis. Es mi propuesta. Mi propuesta es que obedece a otitis y no solamente a la práctica del buceo. No estoy diciendo que en otras poblaciones, con otros contextos geográficos, con un ecosistema, por ejemplo, zonas lacustres o zonas marítimas, pues a lo mejor ahí sí, la exostosis que aparece en esas poblaciones pueden deberse a la práctica del buceo. Pero aquí sí estuve buscando pozos de agua o receptáculos o fuentes de agua de algún tipo suficientemente profundas para que estas personas pues fueran allí a bucear en busca de algo, probablemente hasta obtener algún recurso alimenticio, pero no lo hay cercano, no lo hay. Por eso me inclino a que una de las causas de la exostosis también pudiera ser otitis severa. Y les quise poner una imagen del tipo de atrición dentaria que se encuentra en esta población. Es muy severo el desgaste dentario, como pueden ver, y siempre es así, en todos es así, hasta en jóvenes hay este tipo de desgaste dentario tan severo. Vean cómo inclusive hay exposición de dentina. Aquí ya vemos exposición de dentina totalmente. Ya no hay capa de esmalte. La conclusión a la que yo llego es que obedece a que tenían una dieta muy abrasiva. Debieron de comer cosas que por la masticación propia les desgastaba muchísimo los dientes. Llegué también a pensar en la posibilidad de que fuera desgaste dentario, pero por usar los dientes como herramienta de trabajo, pero no había un patrón, no se presentaba el patrón claramente. Entonces me inclino a que más bien obedece a una dieta muy, muy desgastante, muy abrasiva, con partículas, probablemente el mismo maíz. Aquí en México el maíz que se obtiene de nixtamal, pues se lleva consigo, se desprenden partículas de la misma cal con la que lo están amasando, y esa cal la mastica a la gente, y al masticarla les araña el esmalte dentario. Entonces probablemente el consumo de este tipo de maíz pudiera provocar o ser una de las causas, ¿no?, de este desgaste tan severo, porque hasta en personas jóvenes se encuentra también. Entonces, pues todo esto es lo que he ido obteniendo a partir de la evidencia osteológica. ¿Qué concluyo? Estas personas que están enterradas en el osario, nada más es en el osario de la zona ceremonial. Habría que verlo para establecer analogías, una comparación con los esqueletos hallados, por ejemplo, pues por Trumbull en el Valle de Malpaso, que esos corresponden a la población común, a los productores. Esos se hallan abajo, en Malpaso, yendo rumbo hacia Villanueva.
pero aquí en concreto estamos viendo la población que fue enterrada en el osario de una de las plataformas, de uno de los niveles que dicen que tienen carácter sagrado del sitio de la quemada. Entonces, estas personas en concreto, ¿qué se les practicó? A esta gente la escalpelaron antes de enterrarla, les desarticulaban la mandíbula, desarticularon extremidades superiores y extremidades inferiores, desarticularon piernas y brazos y además descarnaron. El encontrar huellas de corte en las diáfisis, en medio de los huesos, quiere decir que limpiarme. No solo estaban quitando músculos y tendones para desarticular, estaban limpiando la carne. Entonces limpian los huesos, desarticulan y los cráneos especialmente los escalpelan, quitan cuero cabelludo pues para exhibirlos. Estos tratamientos yo propongo que fueron perimortem porque forman para mí parte de las costumbres funerarias. Son rituales pero funerarios. Por eso se lo aplican a hombres, mujeres, niños, adultos mayores, adultos jóvenes. En la muestra están representadas todas las edades y los sexos. No hay un tratamiento diferencial. Entonces yo propongo por eso que son costumbres funerarias. Aquí yo no propongo que sean cautivos de guerra. Estas personas podían ser parte de la élite y por eso a ellos sí los ponen en el osario y por eso algunos de los cráneos sí los cuelgan, como los que tienen perforación en el vértex a modo de móviles, pues a lo mejor sí, era la élite. Desde luego es un tratamiento que se le aplica a una parte de la población. Ahí no está toda la población del Valle de Malpaso o de la Quemada durante todo el periodo de ocupación del sitio. Es nada más una muestra, es un sector poblacional muy, muy específico. El resto probablemente está enterrado en el Valle de Malpaso. En cuanto a las patologías, principalmente lo que identifico son infecciones en primer lugar. Es lo que más identifico, digamos que está generalizada la periostitis y la osteomielitis es bastante general. Por eso la pongo separada. Porque es la que resultó con un porcentaje más significativo dentro de la población. Estas infecciones pueden responder, les digo, a muchas cosas: infecciones por alimentación, infecciones por consumo de agua contaminada, infecciones por parasitosis, hasta infecciones por golpes no sanados, no tratados, también dan periostitis y dan osteomielitis. Entonces, las causas son multifactoriales, pero sí, definitivamente la infección predomina en la población enterrada en el osario. La segunda, por orden de aparición, por frecuencia, es la dieta abrasiva que podemos ver en el desgaste dentario que les he mostrado. Y ya en tercer caso, los traumatismos, pero les digo que son dos, uno nasal y otro en hueso largo, que pudieron haber sido perfectamente producto de una caída, de un accidente. Y en un último lugar, en un cuarto lugar, 3 cráneos con presencia de exostosis auditiva, que yo propongo que es producto de infecciones en el conducto auditivo, infecciones, lo que llamamos otitis actualmente. Respecto a prácticas culturales, solo pude identificar la deformación craneana. Hasta ahora, en el Valle de Malpaso, no hay deformación, no hay mutilación dentaria. Hasta ahora, por supuesto, faltan muchos sitios por investigar y por estudiar y a lo mejor pues tenemos la fortuna de que se pueda hacer un hallazgo sorpresivo, ¿no? En algún momento, pero no es el caso de momento. Sí estuvimos realizando un rescate arqueológico hace muchísimos años, la Universidad Autónoma de Zacatecas junto con el INA en colaboración con el Instituto de Antropología e Historia, y en la zona de los Cañones, en la zona a la altura de Juchipila, pues sí, en Aposol, concretamente en Aposol, en el sitio de Aposol, algunos a lo mejor lo conocen,
sí se encontró el esqueleto de una muchacha joven que tenía mutilación dentaria. Y ese de hecho ha sido el único caso encontrado en el actual estado de Zacatecas que presenta mutilación dentaria de un prehispánico. Entonces sí lo había, sí lo sabía, pero en el cañón, se encontró en la zona de los cañones. En el Valle de Malpaso hasta la fecha no se ha encontrado ninguno. Y pues esos son los resultados que yo les quería compartir de la investigación que hemos estado llevando a cabo, pues una servidora junto con muchos alumnos que me ayudan, por supuesto, ¿verdad? Entonces, pues les agradezco muchísimo su atención y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante, para eso estoy. Pues muchas gracias, doctora. Invito a todos a que le demos un aplauso, si no físico, virtual ahí con los emoticonos que hay por ahí o emociones o qué dice ahí, creo que son Emoticón. reacciones. Sí. Bueno, pues muchas gracias, de verdad sabíamos que iba a ser un tema súper interesante. Pues muchas cosas y seguramente por preguntar de los participantes, de los que están aquí con nosotros. Y bueno, quizá haciendo un poquito para empezar la plática, como usted decía, de pronto el no participar en una excavación y conocer los contextos, ¿qué tan limitante puede ser en las inferencias o en la investigación? Es muy, o sea, reduce mucho los alcances pues, de las hipótesis o de los resultados. Genera sesgos, sin duda alguna, genera sesgos y uno tiene que ser consciente de ello para valorar los alcances de una investigación. El no haberlo excavado uno personalmente, en nuestro caso que somos bioarqueólogos, que podemos tanto excavarlos como luego analizarlos, ¿verdad? Pues nosotros hubiéramos prestado atención a muchos aspectos como por ejemplo la orientación en la que colocaron los restos óseos. Por supuesto, debe de haber obedecido a un simbolismo, a la cosmovisión de estos grupos prehispánicos que habitaron el sitio de la quemada. El no haber registrado este dato, el no haberse registrado en campo por parte de los arqueólogos, pues obviamente hace que se pierda una información muy importante sobre sus prácticas rituales, sobre su cosmovisión, sobre el simbolismo. Podríamos haber podido establecer patrones de que los cráneos siempre los orientan al norte y las mandíbulas al este o al sur, y hasta haber establecido conexiones, que el inframundo, que la salida, que la puesta del sol. No, pues no se sabe, se ha perdido ese tipo de información. Quizá algún día se encuentre otro osario con estas características y ahí sí se registre todo este tipo de dato, de información arqueológica. Luego tampoco sabemos, por ejemplo, se han perdido muchos dibujos. El dibujante, el maestro Jaime Castrellón, que ha estado presente durante las primeras etapas de esta excavación, pues él me comentaba que él hizo muchísimos dibujos que no sabe dónde quedaron. Dibujos donde se encuentran, inclusive donde se encontraron entierros primarios, es decir, articulados, entierros perfectamente articulados de cabeza a pies, no como el osario, que están desarticulados, que sí hubo entierros primarios, que sí los hay, que él los dibujó, pero él obviamente no es arqueólogo, él desconoce dónde aparecieron, en qué sector o en qué pozo aparecieron, pero me decía, es que sí lo sabía, sí lo sabía. Entonces, esos, por ejemplo, nos hubieran esclarecido muchísimas dudas acerca de dónde se colocan los primarios y, por tanto, por qué aquí los secundarios. Hasta haber sabido el sexo de esos primarios, haber visto sus patologías, haber visto si esos, pues a lo mejor esos sí tenían muchos golpes, de que hubieran combatido, hubieran participado en algún enfrentamiento bélico, defensivo, y a lo mejor los del osario no, los del osario simplemente pues son la veneración de los ancestros y por eso no tienen golpes, no tienen traumatismos, pero se ha perdido esa información. Ni se sabe dónde están los dibujos, ni se refleja en los informes, no se menciona.
ese tipo de entierros primarios en los informes técnicos. Entonces yo sí me he encontrado con vacíos de información que obviamente ya no vamos a recuperar, que yo al no haber participado en esa excavación no tengo acceso a ellos y tenemos que partir de lo que tenemos. Una muestra descontextualizada, muy descontextualizada, por lo que el tipo de investigaciones que podemos desarrollar con base en este tipo de material es meramente casi descriptivo. Decir qué encuentro, qué huella de corte encuentro o qué tipo de mutilación encuentro y establecer una estadística. Tales de tantos cráneos, tantos presentan esto y tales otros presentan esto otro. Y a veces no nos permite ir mucho más allá porque no tenemos el contexto integral que lo constituye la arqueología, el trabajo arqueológico. Perdón, no oigo. Adriana. No se oye. No se oye, Adriana. Yo hablé y tenía el micrófono apagado. Ahora, Esto es un poco la tecnología. Pero decía que es una gran aportación lo que usted está haciendo. De pronto se perdió un momento en la investigación, pero creo que esta descripción, como bien menciona, va a ser una posibilidad de hacer de hacer referencias a otras generaciones, de lo que se va a poder comparar con lo que vaya saliendo en excavaciones posteriores, ¿verdad? Sí, eso y bueno, sí. ahora sí bueno, igual es lo malo de que es tan interesante los temas que luego uno como también arqueólogo quiere preguntar un montón de cosas y participar, pero hay más gente. Bueno, vamos con las preguntas de los participantes, de los que están aquí en el público. Y bueno, Ikram de Loera le pregunta a la doctora, ¿estos patrones rituales, específicamente en los cortes óseos, solamente están presentes en esta zona arqueológica o también hay otros yacimientos se me corta un poco aquí, con patrones similares? Hay todo el área denominada Valle de Malpaso, en el actual estado de Zacatecas, presenta huellas de corte, todos. Ha habido muchísimos otros investigadores como Nelson, Darling, les decía la misma Folhaber, en los años 60, inclusive hay investigaciones de hace tiempo que están testimoniando que tenían huellas de corte. Sitios como Pilarillos, es un sitio también muy importante, cerquita de la Quemada, inclusive el actual sitio de Altavista, conocido también como Chalchihuites, en Sombrerete, tiene huellas de corte. O sea, todos los sitios detectados de periodo epiclásico, estoy hablando de lugares que corresponden a la misma cronología que la Quemada, en esta área cultural, en esta zona del septentrión de Mesoamérica, presentan huellas de corte. Sí, sí es usual. Muchas gracias. Y pues, ¿qué más? Darle la palabra al doctor Miguel Botella, que es para algunos que recuerden esta portada del libro sobre los huesos humanos, manipulación y alteración humana, hace una pregunta, mejor que nos la diga desde allá, desde España. Doctor, adelante. Bueno, muchas gracias, vamos. Enhorabuena, Almudena, de verdad lo ha hecho fenomenalmente bien. Yo conozco el yacimiento, yo conozco el sitio, estuve fotografiando todo el material, lo tengo, y es realmente magnífico, magnífico. Lo que es una pena es que esté descontextualizado, como tú dices, pero a mí una cosa que me sorprende muy profundamente de Mesoamérica, y es que, no sé si a ti te sucede lo mismo, pero cada yacimiento que estudiamos, cada yacimiento que encontramos es diferente del otro. Es decir, los contextos son diferentes, los rituales son diferentes, no hay una manera de unir una cosa con la otra. Y bueno, y mi pregunta, tengo dos cosas concretas. Una de ellas es que
¿Por qué le llama escalpelamiento y no desollamiento? Porque de acuerdo a Turner, él lo denomina escalpelamiento. Pero escalpelamiento es el trabajo con un escalpelo. Esa es y desollamiento es el acto de quitar la piel de la cabeza. O sea que bueno, pues que parece que es más adecuado que llamarle desollamiento que escalpelamiento. Y la otra es que, fíjate, has hablado muy bien de que todos son longitudinales, son sagitales generalmente, o todas, pero a nivel de las protuberancias frontales hay transversales también. Sí. Pero sí, ¿sabes por lo que es? Es porque al quitar la piel, ahí en las protuberancias frontales hay adherencia. Hay adherencia y es necesario quitarlas porque si no, no se separa la piel. Por eso encontramos con mucha frecuencia, encontramos ahí. Por ejemplo, yo en la autopsia siempre, cuando quito la piel, siempre tengo que tocar ahí con el bisturí porque si no, no se despega. Y entonces, claro, queda marcado, por eso son transversales opuestas a las sagitales que tienen. De acuerdo. Yo creo que esa es la cuestión, ¿sabes? Bien, bien. Yo creo sí. Que sí. Sí. Esas otras que aparecen en algunos cráneos, donde van de frontal hasta occipital recorriendo, ¿a qué crees que se deba? Porque ahí destrozarían la cabellera, la tenían que destrozar en cachitos. Porque la intencionalidad no era conservar la piel. La intencionalidad no era esa. Quitarla. Es que, claro, no puedo ponerlo, pero tengo algunas imágenes de canibalismo actual. Canibalismo actual es que cortan así, exactamente así. Ah, de acuerdo. Entonces, igual, si quieres te la mando por privado luego porque así no sé cómo ponerla. Pero me va a interesar porque está bonita, ¿sabes? Vale. Entonces aquí no era tanto como los apaches que dicen que arrancaban la cabellera y la guardaban. No es el caso, ¿verdad? No, pero es que claro, los apaches cortaban la cabellera porque los europeos lo habían hecho antes con ellos. Porque les pagaban por pellejo de indio que guardaban. O sea que ellos lo aprendieron de los europeos. Pero claro, lo que es ese corte circular no existe en este caso. En este caso, lo que se observa es que no hay una intencionalidad de conservar la piel de la cabeza. Que lo que le interesa es el hueso. Limpiarlo No le interesa la cabeza. Claro. Vale. Bien, bien. Muchas gracias, doctor. Qué lástima que no nos pueda compartir a todos también las imágenes, ¿verdad? Pero bueno, después nos las comparte la doctora igual con más avances. Cuando quieran, hablamos un día de lo que quieran. Sí, con mucho gusto, sería un placer. Encantado. Pues conste, ya le vamos a tomar la palabra. Estaré encantado. Seguimos aquí con la doctora. Si usted gusta decirnos algo más. Yo soy pinche gachupín medio mexicano. Pues. No, muchas gracias. Yo solamente felicitarlo y dar la enhorabuena, no solo por la magnífica conferencia que nos ha dado Almudena, sino por ese grupo que está trabajando ahora y que están todos tan interesados en este tema que yo creo que merece mucho la pena. Enhorabuena, de verdad. Sí, pues ella es trabajadora del norte. Bueno, ahora sí que es ya orgullosamente española mexicana, zacatecana ya, ¿verdad? Por adopción. Regularmente española, porque es de Madrid, es madrileña, y eso ya, bueno, es como si fuera chilanga, pero bueno. Tienen sus, acá también, ¿verdad? Como dicen, hay niveles de todo. Bueno, adiós. Pues los aportes de esta investigación y sobre todo... Sigo reiterando la invitación, que cuando quieran, que yo estoy a su disposición. Pues le vamos a tomar la palabra y le haremos llegar una propuesta. Esto me gusta mucho. Y a nosotros más. Entonces le vamos a hacer una propuesta para que nos diga que sí. Perfecto. Y creo que con Almudena, con la doctora, pues nos podría facilitar el contacto, porque sería muy bueno tenerlo nuevamente en México, doctor, porque esos estudios de aquel entonces, cuando usted vino y aparte movió la problemática de la bioarqueología y del aprovechamiento del cuerpo humano,
pues rindió frutos porque en México tenemos esa tradición de la bioarqueología y el aprovechamiento del cuerpo humano gracias a los diversos trabajos que usted ha presentado. El grupo de Carmen Pilluán, que lamentablemente ya está en el inframundo, lamentablemente porque ya uno puede no hablar con ella, pero que la vamos a alcanzar en algún momento, hizo una escuela, hizo toda una escuela precisamente con todos esos aportes. Y después viene otro colega, Arturo Talavera, que ha trabajado en otros lugares. Y pues Almudena ahora con esta parte del norte y con ese gran reto sobre qué pasaba con los cuerpos humanos, cómo a partir de todas estas huellas, de investigar las huellas, de los perfiles biológicos, nos puede dar información de ese pasado, a partir de entender su contexto, si estaba ritualizado, cómo se ocupaban los datos y las fuentes históricas. Pero agradecemos su intervención, es muy importante y valiosa para este evento. Adelante, Adriana. Perdonen, que de repente tenemos aquí porra perruna, pero yo sé que a la doctora le gustan mucho los perros, entonces no le van a alterar tanto, pero sí hacen mucho ruido. Bueno, seguimos con las preguntas. Gil no se atrevió a hacerla abierta, pero le tocaba a él, y él pregunta si es la perforación en el vértex, bueno, si la perforación en vértex, ¿cuántos hay en postmortem? Es decir, primero los descarnaban y luego los colgaban. Sí, sí, todo esto es post-mortem, todas estas prácticas son post-mortem, limpian todo, quitan carne, quitan, en el caso de las extremidades, quitan tendones, quitan ligamentos. Una vez limpio y descarnado todo, pues ya perforan en el vértex para ser exhibidos, y solo algunos los eligen por algún motivo, eligen algunos para ser exhibidos. Bien, ahora a mí me toca hacer la pregunta de Adrián. Ya vamos, ahora sí, como dicen, a sombrero prestado hay que quitarse el sombrero. ¿Se ha hecho algún tipo de estudio para saber qué tipo de herramientas se usaban y para cada uno de los procesos o tratamientos? Eso nos pregunta la doctora Adriana Macías. En esta colección no se ha realizado ningún estudio sobre ello en concreto, pero sí para las muestras osteológicas del centro de México hay muchísimos estudios que van dirigidos a la arqueología experimental, donde con navajillas de obsidiana han estado haciendo muestras sobre hueso fresco y sobre hueso cocido inclusive, para ver el tipo de huella que deja. Y sería cuestión de establecer patrones, analogías, para ver cuál aquí hubiera sido, yo creo, más que obsidiana, que no la hay. En Zacatecas no hay yacimientos de obsidiana, pero sí muchísimos de riolita. Entonces, preguntar, por supuesto, a algún experto si pudiera, de estas navajillas de riolita que encontramos en recorrido de superficie, pudieran ser las causantes de haber fungido como cuchillos para en este caso desviar. Luego podrían también someterse a análisis microscópicos también. También, por supuesto. Sí, hay mucha gente abocada a este tipo de experimentación, y ellos serían los más apropiados para buscar estos patrones y detectar a través de ellos las herramientas. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Pues seguimos con las preguntas. Bueno, aquí está Agustín Butrón. Siempre le cambio el nombre y me regaña porque siempre me trabo, pero es Agustín Ortiz Butrón. Y él le saluda y le hace una pregunta. Dice que si hay evidencia de culto a Xipe Totec en la Quemada como en otras áreas de Mesoamérica. Yo sí creo que era un sitio de tradición mesoamericana, sí lo creo. Sabemos que Xipe Totec pues es un dios mesoamericano, pero con lo que tenemos que tener un poquito de precaución es que Xipe Totec, realmente la práctica que conocemos, que está identificada y que describieron los españoles en las crónicas, obedece ya al periodo posclásico propiamente,
por eso lo alcanzan a ver los españoles de la época del contacto. Y lo que aquí estamos encontrando es el periodo epiclásico 600-900, lo que para otras áreas de Mesoamérica llamamos clásico tardío. Habría que demostrar primero que el culto a Xipetotec ya estaba arraigado en el periodo clásico tardío y que continuó su tradición hasta el posclásico, porque si no podemos corroborarlo, estamos de alguna manera aplicando una deidad posclásica a un periodo en el que no sabemos, probablemente todavía no existía como tal, o podía haber una deidad con las mismas características a las que se rendía un culto muy parecido, si bien a lo mejor no se llamaba Xipetotec, recibía otro nombre, pero nada más salvando el que estamos hablando de una temporalidad diferente, podríamos pensar que había alguna parecida al Xipe del posclásico, sí podría ser. Pues muchas gracias. Aquí el doctor Miguel Botella nos deja este comentario que es frecuente que la exostosis en personas que no han buceado nunca. Esa fue una inferencia sin base alguno. Los otorrinolaringólogos, muy bueno el trabalenguas, niegan de plano esa relación. ¿Qué nos puedes decir de esto con referente a este comentario que nos deja el doctor? Yo he estado viendo, bueno, por supuesto, he encontrado presencia de exostosis auditiva en lugares donde no hay este tipo de recursos acuíferos profundos y de aguas frías, como dice, por ejemplo, Dutur o Kuldur, que es cuando se da la exostosis auditiva. Entonces, cuando me encuentro en yacimientos arqueológicos que no tienen cerca ningún recurso acuífero, ni de profundidad ni de aguas frías, pues entonces empiezo a plantearme que hay otras causas para esta consecuencia. Ahí es donde yo empiezo a dudar que la exostosis siempre responda al buceo. Yo coincido, honestamente yo coincido con Miguel Botella, que no responde siempre al buceo. La han dado como algo ya establecido, inamovible, que si tienes exostosis es que practicabas el buceo, y yo creo que no en todos los casos, bajo ningún concepto. Hay muchísimos restos óseos cuyo ecosistema no brinda ningún lugar donde físicamente uno pueda bucear, y sí tienen exostosis las personas. Por eso yo lo que he propuesto en algunas publicaciones es que obedece a infecciones de oídos, gente que sufría muchísimas infecciones de oído, pero no establecer una relación con el buceo. Coincido con Botella. Y esa pregunta va relacionada con lo que nos dice aquí la doctora Adriana. La exostosis podría ser por las temperaturas extremas del agua, es decir, que sean demasiado frías, aunque no profunda. Sí, si alguien nada, simplemente nada, en un río donde el agua está muy fría, y eso deriva en una infección de oídos, así como podemos enfermarnos por neumonía o nos resfriamos porque nos hemos mojado y hemos pasado frío, pues hay gente sensible cuyo conducto auditivo, la membrana del conducto auditivo se inflama y sufrimos una otitis. Yo creo que bajo esas condiciones es el tipo de gente que va a desarrollar exostosis. Sí, definitivamente. Yo coincido, ¿eh? Muchas gracias, doctora. Pues aparte, parece con tantas preguntas, a veces parece hasta examen, ¿verdad? Y luego luego se genera así como un ambiente, bueno, seguramente para los que los expositores, bueno, ya conocen los temas y están relajados, pero también es así como de otra pregunta. Pero aquí vienen las porras también. Mucha gente saluda y felicita y están contentos con saber más sobre su trabajo. Y bueno, por ejemplo, Abigail Vázquez nos dice, bueno, le dice a usted, felicidades, Almo, muy interesante, siempre es un placer escucharte. Y bueno, Roberto Martínez también otra porra, dice, excelente presentación, muy clara para quienes no somos arqueólogos
Mi pregunta es, ¿cuántos eran niños, cuántas mujeres y hombres? Por favor, gracias. No tengo el cuadro aquí a la vista, el cuadro que yo generé para una de las publicaciones donde precisamente desgloso la información por sexo y por edad, pero creo recordar que está muy equilibrada la muestra entre hombres y mujeres. Creo recordar que se diferenciaban nada más por 5 individuos del sexo masculino más que del sexo femenino. Y subadultos había, creo recordar, 12 aproximadamente, entre 12 y 14 subadultos. No son bebés, subadultos recordemos que es hasta los 15 años, desde la edad de nacidos hasta los 15 años. Recuerdo que había uno de 12 y otro como de 8 o 9, es de los datos que logro recordar. Y sí, todos habían, sobre ellos habían practicado el mismo tipo de prácticas, todos. Pues muchas gracias y para comentarles que sí nos pudimos conectar a Facebook en vivo y agradecemos a todas esas personas que nos están siguiendo alrededor de nuestros 2 diferentes canales por Facebook, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Vinculación de Ciencias Sociales y Humanidades. Y hay preguntas. Supongo que es María Teresa Gómez la que nos pregunta, excelente conferencia, primero nos hace llegar estas observaciones, dice que llegó un poco tarde y pregunta si hay algún estudio de procedencia de la población de la muestra en la quemada, tanto puede ser locales contra foráneas. Y otra, si se tiene estudios de alimentación. Respecto a la primera, precisamente en la actualidad, estoy estableciendo vínculos con algunos colegas de Estados Unidos y de aquí de México. Y con estos 2 investigadores tengo una propuesta para desarrollar un trabajo precisamente sobre procedencia. Queremos saber si eran autóctonos o era gente que vino de otro lugar. Y ese otro lugar, si es la costa o si es el sur, la zona del altiplano mexicano. Entonces apenas estamos en relaciones entre universidades para desarrollar estos estudios, porque obviamente son costosos. Todos ellos implican pruebas de laboratorio, ya no son análisis macroscópicos y necesitamos mucho presupuesto. En el futuro, ojalá en el futuro sí les pueda adelantar ya datos en relación a la procedencia de estos habitantes. Respecto a la dieta, yo he publicado algunas cosas donde les comentaba que de alguna manera propongo que la dieta era muy abrasiva, pero propiamente un estudio que se dedique a la dieta de los antiguos habitantes de Malpaso todavía no la hay. Sí hay estudios, en cambio, de alimentos por flotación, por estudios, análisis de flotación. El arqueólogo Marcos Santos concluyó, obtuvo resultados muy interesantes de que en la quemada, pues sí, ahí hubo cultivos de frijol, hubo cultivos de otras hortalizas, inclusive creo que consiguió evidencia paleobotánica de amaranto, creo recordar, de que había cultivos de amaranto en las terrazas que hay en el Cerro de la Quemada, pero si bien se han encontrado ya los primeros datos, la primera información acerca de plantas que ellos cultivaban de regadío, todas ellas de regadío, sobre dieta propiamente no la hay, todavía no. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, referente a lo que comenta, hace el lunes pasado en las conferencias en el Webpocio de Occidente que organiza propiamente Peter y Punzo, los arqueólogos Peter y Punzo, participaron varios investigadores que han trabajado en la zona de la quemada y hablaban sobre el paleoambiente propiamente. Y entonces, lo que bien menciona, no hay como de dieta formalmente, pero sí mencionan los recursos que probablemente había y de los que pudieron abastecerse, ¿verdad? Y bueno, ya podría uno
irle avanzando, bueno, los investigadores de la zona, ir infiriendo qué pudieron comer. Y ustedes que tienen acceso a los huesos, Claro. quizá ir a hacer comparaciones, ¿verdad? Probablemente. Bueno, seguimos un poquito aquí con los saludos y los comentarios. Bueno, Ivich le dice, felicidades, Almu, enhorabuena. Miriam Judith Gallegos dice, muchas felicidades, Almu, por tu presentación. Saludos desde Mérida, Yucatán. Ay, Judith, un beso. Me digo que tienen, bueno, muchas porras, pero también es un tema bien interesante. Entonces, pues surgen dudas y de todo. Dice, bueno, Verónica Dávila, una amiga, saludos, una querida amiga de la universidad bueno, de nuestra planilla Libertad Universitaria Sindical, que pronto vamos a ver elecciones y esperemos nos vaya bien. Bueno, dice muchas felicidades y saludos para Almudena, Adriana y los participantes. Muy interesante, gracias. Y bueno, Jorge BM Mateus dice felicidades. A ver, bueno, aquí bueno, es como complementar un poco el comentario de lo de la exostosis. Dice, bueno, dice PR Flores, dice, serían procesos crónicos severos y de largo desarrollo los de otitis media. Sí, Pues, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. No es algo puntual, no es algo puntual que le sucede a una persona un día. Tuvieron que haber sido procesos de infección y de inflamación crónicos, efectivamente, como dice ella, por largos periodos de tiempo. Sí, sí, sin duda. muy bien, Muy muchísimas bien. gracias. Y bueno, pues ahora por Facebook tenemos ahí todavía algunas preguntas. Les pedimos a los colegas y amigos que nos están acompañando, nos escriban si no están en la sala mediante el Facebook. También les recuerdo que este video se va a quedar en Facebook para la gente que no pudo acompañarnos por el horario de comida o por el horario que es noche en otros lados del mundo, lo pueda ver con mayor detalle, y los invitamos a las plataformas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a la plataforma de Facebook de Vinculación Ciencias Sociales y Humanidades. Manuel Dueñas desde California, que nos está siguiendo por Facebook, dice, interesante la identificación de la depresión supraniana y de la exostosis. Hace un comentario, él tiene un sitio que está en Aguascalientes y se llama El Cerro de en Medio, el sitio arqueológico que está explorando el arqueólogo Manuel Dueñas y Miriam Campos, y dice, en un individuo del Cerro de en Medio se detectó lo mismo. Nos explicaba la antropóloga física a cargo del análisis que también se puede dar la exostosis en ambientes de altura, más allá de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Al parecer son los cambios de la presión brusca lo que la produce. ¿Usted qué opina, doctora? Leí sobre eso en contextos arqueológicos de Sudamérica, en la zona concretamente de Perú. Sí, sí hay investigadores que efectivamente dicen que el cambio de presión atmosférica, sobre todo severa, de gente que baja a las planicies, intercambiaba productos y luego volvía a subir, a causa de este cambio brusco, podía generar patologías de este tipo. Sí, no lo dudo que pudiera haber sido. No sé si aquí en concreto, en la quemada, existen esos cambios tan bruscos como para haber generado la exostosis, o se requiere bajar a latitudes casi a nivel del mar para poder someterse a esos cambios de presión. No lo sé honestamente, no he investigado sobre ello, pero sí se maneja como posible causa, sí. Muchísimas gracias. Y también por Facebook se hacen la pregunta de cómo identificamos, hablaba en la presentación sobre los huesos cocidos. ¿Cómo es ese Sí. patrón para identificar los huesos cocidos? El hueso cocido básicamente tiene que presentar dos características. Una de ellas es una coloración blanca, muy blanca, no es el color
cremoso del hueso. Y además pueden hacerle una prueba muy, muy sencilla. Ustedes golpeen el hueso con la uña, le dan unos pequeños así golpecitos con los dedos, y si suena como cristalino, como si estuviéramos golpeando una copa de vino, es un hueso cocido. Ok. Pues muy buen tip, ¿verdad? Para muy, los que trabajan hueso. muy interesante todo lo que nos ha propuesto, y por ahí en el Facebook le mandan muchos deditos levantados, muchos like Muchos corazones. y corazoncitos. Entonces, cuando tenga Gracias a usted todos. oportunidad, pues recibirá estas visualmente estos halagos y motivos, ¿no? cariños. Sí, Sí. Adriana, Gracias. serían todos por Facebook, Adriana. Adelante. Sí, acá también ya no tenemos comentarios, y bueno, yo nada más también me queda decir que, bueno, ya este video también se está grabando y esperemos ahora sí se suba a YouTube, y ya tendríamos las las dos anteriores y esta para consulta. La idea es que queden para la posteridad y que se puedan pues usar como material didáctico a generaciones sucesivas de investigadores en arqueología del norte. Yo en lo personal le agradezco y la felicito muchísimo por esta propuesta, este trabajo. Sé que no es fácil trabajar con materiales descontextualizados y sobre todo, pues tratar de proponer hipótesis, digamos, sin una referencia, ¿verdad? Pero eso es también insisto, es un gran aporte partir de algo para los que no tienen, digamos, no van, bueno, que siguen en el camino, van a contar ahora sí con algo de dónde partir, y creo que ese es un gran aporte. Y en ese sentido, bueno, la arqueología del norte sigue trabajando, ¿no? De pronto muchos dicen en el norte no pasa nada, no hay nada, pero hay investigación, hay trabajos, hubo gente, ahí la estamos viendo, ¿no? Están sus restos, hay muchas prácticas muy dinámicas, y pues bueno, esta investigación nos deja un sabor rico de boca, con todo lo que pasaba, con todo lo que hay que averiguar y por saber, y le agradezco mucho el que haya aceptado estar con nosotros esta tarde y disfrutar pues la charla, que es muy rico estar conversando con los ponentes. Y pues esperamos que en sucesivas charlas también pueda estar con nosotros. Que son todos los jueves a esta hora, en este canal, ahora sí que suena como a Chabelo, pero es en este canal todos los jueves en la tarde. No sé, para los de otros países será en otros horarios, pero pueden consultarnos o platicar con nosotros, digamos, en diferentes horas, pero esta es la que estamos, digamos, todos en el mismo tenor. Entonces, para que puedan preguntar a los diferentes ponentes, saber más sobre el norte, ¿verdad? Entonces, esta es la idea, que nosotros los norteños podamos discutir sobre nuestras inquietudes y que los de otras regiones nos hagan ver cómo se ve el norte desde otras vistas también. Y pues bueno, muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias. Quisiera Pues, daros agradecer gracias también a vosotros. Muchas gracias también a todos vosotros por el enorme esfuerzo. Yo sé lo que implica organizar algo así, es muy complicado, mucho empeño y muchísimo profesionalismo. Gracias por la invitación. Claro que voy a estar presente cuando otros colegas presenten sus proyectos de investigación. Me ha encantado compartir esta investigación. Me apasiona la bioarqueología, me encanta compartirla. Y de alguna manera hacemos todos un grupo un grupo de todos los colegas de todos los países que estamos trabajando estos mismos temas, podemos compartirnos lo que estamos encontrando. Y pues si me lo permiten, también un agradecimiento enorme a todos mis amigos, a todas las personas que a pesar de la edad, de ahora mismo, inclusive del horario que hay en España, pues ahí están, han hecho el esfuerzo de conectarse
y a todos les mando un beso muy fuerte. Pues muchísimas gracias, Almudena. Pues sabes que este es tu espacio. Gracias. Estas dos son tus casas, la Autónoma de Zacatecas, la de San Luis, y para todos nuestros colegas y amigos de España, pues saben que México es su tierra y siempre los recibirá con los brazos abiertos para que nos visiten, para que hagan investigación, para que tengamos ese diálogo cordial, y también a todos y cada uno de los colegas y amigos del extranjero, pues saben ustedes que los mexicanos siempre somos muy cálidos y muy platicadores. Así es que Sí, desafortunadamente ya aquí nos estamos. podemos abrazar, ¿verdad? Por esto del COVID, pero igual podemos seguir platicando. ¿Y qué más sino decirle a todos nuestros colegas y amigos de México que también les agradecemos el haber estado aquí y aguantarse un poquito de la comida, que ya es la hora de estar comiendo. Agradecemos a cada uno de ustedes y a todos y cada una de las personas que nos sigan acompañando. La siguiente conferencia, que será el próximo jueves, se va a tratar de una mesa de discusión. Fíjense ustedes, se llama la mesa de discusión de arte rupestre en México, y vamos a tener a la doctora Alma Vega, quien va a estar coordinando esta mesa y que va a estar en diálogo con varios arqueólogos y especialistas del arte rupestre, entre los que podemos mencionar gente del INA, gente de la Autónoma de San Luis, si no mal lo ubico por allá, gente estudiantes también van a estar en esta mesa. Esperemos muy pronto, yo creo que para el día de mañana ya tendremos el cartel y lo vamos a transmitir precisamente por Facebook en vivo, y lo vamos a transmitir también por YouTube, las grabaciones. Y pues más que nada les reitero nuestra invitación, y para finalizar, pues nuestro enorme agradecimiento a nuestra invitada, y muchísimos aplausos a nuestra invitada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le mandan saludos Iván Sánchez desde Magala, España. Málaga, España. Perdón, es que aquí ahora sí me faltan mi lupa. Ya tienes hambre. Sí, ya tengo hambre. Agustín Ortiz, como siempre, el buen amigo Agustín desde la UNAM o desde su casa, nos está siguiendo con mucha atención, y pues agradecemos a cada uno de los que nos siguen semana tras semana, y esto no se acaba hasta que se acabe el año. Muchísimas gracias. Sí, de hecho Adriana, vamos a hacer posadita, ¿verdad? Aquí por este medio. Pues otra vez gracias, buenas tardes, provecho a todos los que ahorita van a comer, y bueno, y a los que no, ya van a dormir en España. Gracias por acompañarnos hasta Zacatecas, gracias. Bien, esperemos que pronto pase todo esto para que puedan ir y venir, podamos ir y venir y hacer otra vez contactos y estar de cerca. Saludos también Gaby Ayala, que siempre está con nosotros también. Un abrazo, amiga, y pues muchas gracias, Agustín, también por las felicitaciones y por estar también siempre compartiendo nuestra información, ¿verdad? Pues gracias a todos y nos vemos el próximo jueves por este medio y esperemos ya por YouTube. Bien. Muchas gracias. Pues quedar agradecido, y en especial el agradecimiento a todo el soporte técnico que nos ha brindado el sistema de bibliotecas y servicios de videoconferencias. Muchísimas gracias. Agradecemos también al licenciado Oscar Silva, quien nos está ayudando en las transmisiones por Facebook, y a todos y a cada uno de ustedes por este tiempo que nos han ofrecido. Muchísimas gracias y nos vemos. Adriana, nos vemos. Adiós, Gil. Nos vemos. Buenas tardes, cuídense Almudena, mucho. nos vemos. Buenas Bella tardes. Bella tarde, adiós. Adiós. Buen provecho. Gracias. Gracias. ¿Dónde estás? Pues muchas gracias, Oscar Silva. Ya acabamos ahora sí esta entrega,
y esperemos que se quede el video, es grabado por la plataforma, ¿no? Sí, ya me lo Muchas envías y gracias. yo lo puedo publicar en Ok, YouTube. yo espero que nuestros compañeros, nuestra compañera Betsabel nos pueda mandar el video o porque se lo mandan a su nube, ¿verdad? Betsabel. Bueno, no. Sí, yo ahorita aquí finalizo, entonces Ok. tengo la descarga, lo subo al Drive y se les pasa el link por correo. Muy bien. Perfecto. Aquí nada Entonces, más una duda. sí, dígame. Ahí vi que apareció que se estaba transmitiendo en Facebook Live. Sí fue a través de ustedes, ¿sabe, verdad? Sí, Es que solo no, ustedes lo pueden hacer. sí, al parecer, entre los problemas de conexión está la cuestión de permisos. Ujú, Como la licencia salió y está a nombre de lo que es el sistema de bibliotecas, exacto. se puede transmitir en la página, pero ustedes la pueden compartir o retransmitir también. Sí, bueno, lo que hice yo fue retransmitir a través de un software, Ajá. pero directamente del Zoom pues no se puede. Ya fue pues como le hice en este caso, solo retransmisión. Pero bueno, eso es lo que podemos hacer, no le veo ningún problema. Yo creo que si Oscar nos apoyas con eso y Betsabel, pues ahora sí con el préstamo de la sala, estaríamos funcionando muy bien. Y pues agradecerles muchísimo, Betsabel, ¿qué eres? Porque pues te vamos a agradecer casi pues, como al final, como los créditos de cada película, ¿no? Sí, Betsabel, ¿qué eres? Betsabé de la Torre. De la Torre. De la Torre. Ya estás aquí. Bueno, pues provechito y gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.